Seguimos con la serie Creados. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. Y hoy vamos a tocar un tema que he titulado Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Esto es tomado del Salmo 89, versículo 15, que dice así: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Mire, la frase que sabe aclamarte viene de un vocablo hebreo que es la palabra yada. Yada significa saber entender, saber comprender, conocer algo o a alguien. Y en esencia, dice el diccionario, yada significa dos cosas. Número uno, saber de algo por observación, saber de algo por reflexión. O sea, usted lo medita, lo discierne, lo entiende, lo comprende. Y esto podemos decir que es como es el conocimiento intelectual. Por ejemplo, hay un país que se llama China. ¿Alguno de ustedes ha ido a China? En la mañana nomás uno, y estaba así. Yo intelectualmente, yo creo que todos sabemos, entendemos que hay un país, ¿no? Pero nada más es un conocimiento intelectual. Yo nunca he estado, no lo conozco, nunca he pisado su suelo. Esa es una explicación de yada, saber algo por observación, meditación, conocimiento intelectual. Y el número dos es saber algo por experiencia. Es decir, no solo un conocimiento intelectual, sino conocimiento intelectual, pero también experimentarlo. Ahora, cuando yo vaya a China, ya voy a tener los dos, conocimiento no solo intelectual, sino también por experiencia. ¿Ok? Entonces, saber algo por experiencia. No solo lo sé y lo entiendo intelectualmente, sino lo sé y lo entiendo por experiencia. Hay un caso en la Biblia que nos ilustra esta definición, que es cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana, que habló con ella y ella dijo: se me hace que ha de venir el Mesías. Pues yo soy, le dice. Entonces ella sale corriendo y va a su aldea y les habla: he encontrado al Mesías. Entonces la gente corre a donde estaba Jesús, ahí en el pozo, y hablan con él. Y en Juan 4:42, cuando ellos volvieron a ver a la mujer, le dijeron: mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, un saber y un conocimiento intelectual nada más, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ellos ya lo conocieron, ya no solo habían oído. Así hay mucha gente, solamente tiene un conocimiento intelectual de Jesús. Pues sí, 2000 años antes de Jesús, 500, sí, Jesús, pues sí vino al mundo. Y saben intelectualmente que hubo un Jesús hace 2000 años que pisó esta tierra, pero no lo conocen como el Salvador, como el amigo, como el sanador, como el libertador. Pero nosotros ya lo conocemos, ¿sí o no? O sea, de pasar a un conocimiento puramente intelectual, pasamos a la experiencia. En este caso de la alabanza, no solo lo sabemos y lo entendemos intelectualmente, que Dios es digno de suprema alabanza. No solo eso, sino que ahora, además de que lo sabemos, lo entendemos por experiencia. Es decir, sabemos por experiencia que alabar a Dios es algo poderoso, es algo que mueve a Dios, que lo hace actuar a nuestro favor. Sabemos y entendemos que Él le gusta habitar entre las alabanzas de su pueblo, que a Él le gusta que lo alaben, que lo adoren, que lo exalten, que lo aclamen. Entonces nosotros hemos pasado del conocimiento intelectual a la experiencia. Eso es a lo que se refiere: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte.
Hay muchos que vienen, o hay gente que va a las iglesias como esta, y bueno, entran y están así, muchos alabando a Dios, y no han entrado en esa experiencia de saber que al alabar a Dios, al exaltar a Dios, algo sucede en su entorno, algo sucede en su corazón, en su alma, en su espíritu. Así como Eliseo, cuando Joram y Josafat fueron a consultarlo porque estaba el enemigo enfrente, y fueron y le dijeron a Eliseo: necesitamos palabra de Dios, porque él era un profeta. Y él dijo: ok, pero tráiganme a un músico, tráiganme a un tañedor, alguien que toque bien. Y se lo trajeron, y aquel músico de Dios empezó a cantar alabanzas al Señor y propició un ambiente, una atmósfera profética, y Eliseo le profetizó a este Joram y a Josafat. Posteriormente, ese fue el conocimiento intelectual para Josafat. Sí, Dios va a estar con nosotros. Pero cuando ya llegó el enemigo, que estaban ahí enfrente del enemigo, Josafat dice que estaba lleno de temor. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero alguien profetizó y le recordó la profecía de Eliseo. Así te dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No haga nada, lo único que van a hacer es alabarme. Y él lo entendió, y llama a todos los cantores y a todos con instrumentos, y dice que cuando empezaron a cantar alabanzas al Señor, los enemigos se dieron entre sí mismos y Dios les dio una gran victoria. Espiritualmente siguen sucediendo cosas así. Podemos ganar muchas batallas alabando a Dios, adorando a Dios. Cuando Josafat, que inicialmente lo entendía intelectualmente, tuvo que llegar al terreno de los hechos. Pablo y Silas igual lo experimentaron cuando estaban en la cárcel. Dice que empezaron a entonar himnos a Dios y Dios obró, y se rompieron las cadenas y ellos fueron libres. Y espiritualmente suceden cosas así también. Entonces ahora nosotros aquí en esta congregación sabemos, no solo intelectualmente, sino por experiencia, que alabar a Dios es algo muy poderoso. ¿Ya entienden de lo que estoy hablando? Eso es a lo que se refiere: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe, que entiende, que no solo tiene un conocimiento intelectual, sino tiene una experiencia de alabanza, una experiencia de adoración. Miren cómo actúa Dios a través de la alabanza. ¿Qué hay en medio de cuando Dios actúa a nuestro favor? Vamos a Isaías capítulo 30, versículo 29. Dice: ustedes cantarán una canción. O sea, le está hablando a su pueblo. Por ahí hay un bebé, ¿no? O son mis nervios, no sé, pero creo que por ahí hay un bebé, para que lo atiendan. Ustedes cantarán una canción, dice, como hacen en las noches que se celebra una fiesta. O sea, fiesta para Dios, obvio. Estarán llenos de alegría, como quien al son de la flauta va hacia el monte del Señor, la roca de Israel. ¿Notan cómo el acercamiento a Dios, siempre que tú leas el monte del Señor, el monte de Dios, el monte alto, se refiere a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios? Yo quiero que noten cómo alrededor de la presencia de Dios hay música, hay alabanza. Bueno, sigamos versículo 30. El Señor hará, fíjense cómo actúa en medio de esa atmósfera de adoración, de alabanza. El Señor hará que todos oigan su voz majestuosa, o sea, todos los que están allí como nosotros, y observen su brazo poderoso, bajando con gran furia, y una llama de fuego destructor como un rayo con abundante lluvia y granizo. Asiria, que era en ese momento el enemigo de Israel, tendrá miedo del Señor cuando la castigue con su vara. Ahora fíjate el versículo 32. Y cada golpe que el Señor le descargue con su vara de castigo, o sea, los enemigos del pueblo de Dios, será que al son de panderos y de arpas, agitando su brazo, peleará contra ellos. O sea, a favor del pueblo de Dios. Miren, escuchen bien, muchos ignoran esto, cristianos, pero
Cada vez que nosotros alabamos al Señor, como lo acabamos de hacer hace unos minutos, es como propiciar que en medio de esa alabanza y adoración nuestros enemigos huyan. Si tú vienes muy cargado porque alguien te está haciendo daño, lo que sea, Dios le va a dar unos golpes a medida que tú y yo le vamos alabando, le vamos exaltando con alegría, con gozo, palmeamos, levantamos las manos y lo exaltamos porque Él es digno de suprema alabanza. Entonces Él obra. Salmo 22:3 dice que Dios habita entre las alabanzas de Israel. El verbo habitar significa literalmente permanecer en un lugar sin moverse. Entonces, ¿dónde permanece Dios sin moverse? En la alabanza, en la adoración que su pueblo le da. Entonces ahora sabemos por experiencia que alabando a Dios encontramos, entre otras cosas, liberación. Miren, hay un salmo que es el 32, versículo 7. Dice, tú eres mi refugio, o sea, tú eres mi escondedero, dice en otro salmo, el lugar de mi refugio, de mi protección. Me guardarás de la angustia. Se debe entender también que en medio de la angustia algo va a suceder en mi ser interior cuando yo lo alabo en medio de mi angustia. Hay gente que a veces escribe y dice, pastor, estoy muy triste. Y muchas veces, casi siempre les digo, ponte a alabar a Dios. No, pero es que estoy triste. Ponte a alabar a Dios. ¿O qué? ¿Quieres que yo te cuente un chiste para que te pongas contento o qué? No, la gente no sé, a veces no, al ignorar esto, por eso no saben aclamarle. Entonces no entran en la experiencia de saber que cuando le alaban, Dios los guarda de la angustia. Mira lo que sigue en el versículo 7, 32:7. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Con cánticos de qué? A ver. Lo que se entiende aquí es que cuando yo canto, hay cantos que mientras yo lo alabo, me liberan. ¿Me liberan de qué? De la angustia, de la preocupación, de la inseguridad, del miedo, de la tristeza, de la depresión y un montón de enemigos internos que nos atacan. El Salmo 89:15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, lo voy a mencionar en 4 versiones más. Todos tienen el mismo concepto, pero utiliza palabras diferentes que nos amplían el conocimiento, en este caso aquí, intelectual, pero que Dios quiere que lleguemos a la experiencia. Por ejemplo, Salmo 89:15 en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce así. Qué dichosos son, Señor, los que saben alabarte con alegría. ¿Cómo? O sea, alabarte, pero no solo alabarte, sino ¿cómo? Con alegría. Qué dichosos son, dice, los que saben. No todos saben, o no todos lo hacen. Hace rato alguien me dijo, oye, ¿has oído esta alabanza? Le digo, no, a ver, y me la puso en su celular. Y era de mariachi, era un mariachi cristiano, y la canción se llamaba Cara de Limón. No sé si la han oído, yo nunca la había oído. Y luego, cara de limón. Bueno, no me la aprendí, pero decía, cara de limón, no estés amargado, cántale al Señor. A ver, ensáyenla, vénganse y tóquenla. Porque qué dichosos son los que saben alabarte con alegría. La Nueva Traducción Viviente dice, la traduce así: felices son los que oyen el alegre llamado a la oración. Escuche, la palabra iglesia, que viene del griego, significa literalmente los llamados. Fíjese qué interesante, los llamados, pero ¿en qué contexto? Los llamados a salir fuera. O sea, los llamados que Dios hace cuando se le presenta a Cristo son llamados a dejar el mundo, a dejar el pecado para seguir a Cristo.
Entonces tiene mucho sentido. Eso significa, iglesia, los llamados a salir fuera del mundo. ¿Para qué? Para estar con Cristo. Por eso dice, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, o sea, a entregarte a Cristo para que le alabes. En la versión en lenguaje actual lo traduce así: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Noten: alegría, júbilo, adoración, alabarte con alegría. Bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de ¿qué? ¿La voz de qué? Se vieron mal. Ay. No todos saben. Hay gente que dice, no, eso de gritar en la presencia de Dios es irreverente. Pero bueno, eso lo tocaré más adelante. En la versión moderna, el mismo versículo dice: dichoso el pueblo que sabe, que entiende, que sabe cantarte alegremente. ¿Cómo cantamos hace un rato? Con mucha alegría, ¿no? Porque ustedes han sido enseñados. Alguien escribió un comentario y decía: ay, qué bueno que ya los de Casa de Oración están libres para alabar. Y yo dije, ay, pues 40 años haciendo lo mismo. Tenemos 40 años. O sea, esta congregación siempre ha sido una congregación desde el principio. Mi esposa y yo nacimos en una congregación que sabía, que entendía lo que era alabar a Dios. Entonces crecimos en un ambiente de alabanza y de adoración. Entonces, pues desde que se fundó esta congregación ha sido de alabanza y de adoración. El otro día estaba haciendo más o menos un conteo de todas las alabanzas que hay en el himnario de Casa de Oración, o que hemos cantado por más de 40 años, y son 4,000 más o menos, un montón. A ver, ¿cuándo terminamos de cantar las 4,000? Es un himnario bastante amplio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque entendemos, conocemos. La primera reunión que tuvimos en Casa de Oración, que fue un 20 de junio de 1982, lo primero que les dije, agarré mi guitarra y los que estábamos ahí en la casa de Chuy García, les dije: esta va a ser una congregación que alaba al Señor, que adora al Señor, y vamos a aprender a hacerlo. Miren, nuestras reuniones en aquel tiempo duraban hasta de 5 horas, a veces 6 horas. Claro, las circunstancias ahora son diferentes, porque, por ejemplo, imagínense 5 horas y ustedes están allá afuera esperando que salgan los que llegaron a las 8, pues como que ya no. Entonces, pero si quieren no nos quedamos, nomás 3, con esos 3, pues total, ¿verdad que sí? El Charlie, el Juanito y yo. Por eso es que alabar a Dios, hermanos, tener siempre un canto en nuestros labios es algo poderoso. Cánticos de liberación. Yo les puedo contar experiencias personales, pero lo importante es que usted las tenga. Que en lugar de que se levante y agarre el celular a ver cuántos le están cobrando lo que les debe y está usted todo ahí preocupado, se despierte alabando a Dios. A ver, ¿cuántos cuando abren los ojos en la mañana tienen un canto? Ah, muy bien, gloria a Dios. ¿Y los otros qué onda? ¿Todavía no entran en eso? Bueno, tengo un texto para ustedes. Ahí va, Salmo 149, versículo 1. Fíjate lo que dice aquí: cantad a Jehová cántico nuevo. Hay canciones que se aprenden, hay canciones que tienen una fuerza espiritual muy poderosa y pueden durar siglos. Y cada vez que se cantan, son poderosos cantos. Un ejemplo son los himnos que se compusieron del siglo XVI, XVII, XVIII y aún XIX, que todavía permanecen hasta el día de hoy. Himnos como Cuán grande es Él. ¿Quién no ha cantado ese? Sublime gracia. Todos lo hemos cantado. Hay un montón de himnos. Yo me sé un montón de himnos. Son espectaculares, son maravillosos, llenos de enseñanza, llenos de doctrina cristiana, llenos de exaltación a Cristo. Pero también la Biblia dice: cantad a Jehová cántico nuevo.
Y hay que combinar los himnos antiguos o los cantos antiguos con los nuevos. Pero yo he escuchado a gente que dice, ay, a mí me gustan los himnos de hace 500 años. No, pues está bien, ¿no? A mí también me gustan. Pero también la Biblia dice que le cantes a Dios cántico nuevo. Miren, el cántico nuevo surge cuando el pueblo de Dios tiene experiencias con Dios. Por ejemplo, cuando Moisés y todo Israel pasaron el Mar Rojo, dice que Moisés cantó un canto nuevo, un canto que se echó a la mar al jinete y al caballo, y María agarró el pandero y con danzas y las doncellas hicieron una fiesta, pero hubo un canto nuevo, cantaron su experiencia. Todos los salmos que David compuso fueron experiencias de él. Entonces, si nosotros tenemos experiencias con Dios, obviamente que tienen que salir, tienen que cantarse. Ahora, con eso de la tecnología y los derechos de autor, yo entiendo todo ese asunto, que es terrenal, ¿no? Pero ahora nos encontramos con una situación. La última vez que cantamos Cuán grande es Él, ese es un himno que se llama, mejor quiero decir, es un himno de dominio público. ¿Qué significa? Que cualquiera lo puede cantar, hacerle arreglos, de dominio público. Pero hay gente bien tremenda que los registra como ellos, si ellos fueran autores. Y el autor de ese himno, Cuán grande es Él, es un sueco de hace muchos años. Y la última vez yo le dije a Janet, oye, pues hagan un arreglo a Cuán grande es Él, pues el canto es muy hermoso. Y le hicieron un arreglo bien bonito, y cada vez que lo cantábamos, porque ahora ya no lo cantamos, ahorita les explico por qué, cada vez que lo cantábamos, o sea, tiene una gloria, y es un himno antiguo. Y luego llega Artemio y me dice, ya nos mandaron de YouTube una notificación, no lo podemos cantar, tiene derechos reservados. ¿Cómo que tiene derechos reservados? No, si no lo quitan, si no les tomamos el canal y que quién sabe, o sea, ya no podemos cantar, fíjense nomás. Diga, bueno, está bien, ¿no? Cantamos. Pues ahora a componer se ha dicho. No, bueno, de hecho, desde 1984 más o menos, yo me acuerdo que yo hablaba con algunos cantantes de ese tiempo, directores de alabanza, y yo les decía, ¿saben una cosa? ¿Por qué no dejamos de traducir del inglés al español? ¿O acaso solamente nuestros hermanos norteamericanos o australianos pueden componer cantos? Nada más ellos tienen experiencias con Dios y nosotros no, nosotros tenemos que andar copiando. O sea, no hay gota de orgullo ni nada, no, sino es una realidad. ¿Por qué no vamos cantando nuestras propias experiencias? Y de ahí empezaron a surgir cantos. Empezaron a surgir, al rato el que barría, la hermana que apoyaba con las mujeres, oye, el Señor me dio un canto, y empezamos a recolectar cantos, esto no es de ahorita, Miren, yo tengo un cuaderno, no sé, pero pues es así grueso, está lleno de cantos que nunca se han cantado aquí. Ahora, ¿por qué no los saco? Pues porque abundan los cantos aquí. Todos los cantos que cantaron esta mañana, todos son de autoría de la gente de aquí, porque Dios les da cantos, porque tienen experiencias con Dios. Ese es el cántico nuevo. Yo sé que Dios le puede dar a usted un canto, ¿verdad? Pero pues no todos se van a poder cantar. Yo tengo casi 200 y no se cantan. Pero esos cánticos nuevos muchas veces solamente son entre tú y Él. Yo tengo unos cantos bien bonitos, bueno, para mí, ¿no? O sea, yo digo, este canto que el Señor puso en mi boca, lo voy a enseñar en el grupo. Estoy acordando ahorita de uno de hace muchos años. Y el Señor, me acuerdo que me dijo, no, ese nada más es entre tú y yo. Interesante, ¿no? Ese nada más tú me lo vas a cantar a mí. Un día mi esposa me dice, Dios me dio un canto. Le dije, a ver, cántalo. Y lo empezó a cantar. Y luego yo a veces me lo grabé
Y es más, el otro día le dije, oye, ¿te acuerdas del canto este? Y lo empecé a cantar. Sí. Era un canto de gratitud. Cántico nuevo, hermanos. Entonces hay que saber mezclar los cantos antiguos con los nuevos. Pero si son cánticos nuevos, bueno, pues yo pienso como que está habiendo mucha experiencia con el Señor, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahí es donde vamos a cantar. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, regocíjense los santos por su gloria. Noten, alégrense, gócense, regocíjense. Los santos somos los creyentes. Y canten aún, ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde te despiertas todos los días? Como que en el suelo. Pues en la cama, dice, y canten aún sobre sus camas. ¿Cuál es la idea de canten aún? O sea, en toda circunstancia, en todo momento. Cuando el canto en el creyente, bueno, si tú vas en el camión, tú lo puedes ir tarareando dentro de ti, ¿verdad? Porque si lo empiezas a cantar así, pues así como que no es muy propio, la gente no lo entiende y a lo mejor terminan dándote unas monedas. Pero fíjate, canten aún sobre sus camas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es de que en todo tiempo. ¿Qué haces cuando te despiertas en la mañana? ¿Cantas o te preocupas porque tienes que pagar la renta? ¿Qué haces? Bueno, tienes que entrar en la experiencia. Tienes un montón de cosas para el día, preocupaciones, problemas que solucionar. Tienes al enemigo enfrente como Josafat. Bueno, alábale, pruébalo, prueba esto, alábale. Ahí en tu cama, en cuanto abres los ojos, pues ahí mismo levanta las manos. O una, cuando menos, porque estás todo dormilado, ¿no? Estás allí y cántale al Señor. ¿Por qué no? Y al acostarte, cántale al Señor. Y cuando estés triste, bueno, ora y cántale al Señor. Como Josafat, no sé qué hacer y a ti recurrimos. O no tengas nada que hacer, no saber cómo enfrentar las cosas de la vida, alábale. ¿Qué vas a hacer? Alabarle. Y luego dice el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas. Ahora, vamos al Salmo 22, versículo 22, que es un salmo llamado de los mesiánicos, donde proféticamente se refería a Cristo. Y aquí proféticamente es Cristo anunciando, dice el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es como Cristo en medio de la iglesia, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, ¿qué? Te alabaré. Fíjate, esta es una congregación. Una congregación es una conglomeración, un número determinado de personas. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, esa frase te alabaré es halal, que es una de las 7 palabras que aprendimos en alguna ocasión, ¿se acuerdan? Que es celebrar, que es cantar jubilosamente, alegremente, con regocijo, como haciendo fiesta. El mismo versículo 22-25 de Salmos, en la versión Dios habla hoy, la traduce así: en presencia de tu pueblo numeroso. Mira, este lugar está abarrotado, es numeroso. En presencia de tu pueblo numeroso te alabaré. Mira, como si tú lo haces personal este salmo. En presencia de tu pueblo numeroso te alabaré. O sea, yo te voy a alabar, tú lo vas a alabar. En otras palabras, nadie se puede quedar sin hacer nada, o con cara de limón, pues. No. Ahora, se entiende que hay gente que viene por primera vez y pues se saca de onda porque piensa que estar con Dios no se tienen ideas la gente. Y cuando ven el júbilo, la alegría, dicen, ay, este montón de locos, mira nomás. Y luego ven a otro para ahí. ¿Y este qué? ¿Va en la carrera de los 2000 metros o qué? Y luego alguien está así, ¿y esta señora por qué llora? Pues, ¿por qué llora? Ay, no entiendo. Oye, ¿a dónde me trajiste? Pues no entienden. Por eso no saben aclamarlo, porque no entienden, ni siquiera intelectualmente. Pero luego ya la segunda vez ya saben intelectualmente.
Y a la tercera, hasta la cuarta, hasta que entran en la experiencia. Y al rato ellos también. La Biblia nos enseña acerca de cómo podemos alabarle cuando nos congregamos, en medio de la congregación. ¿Cuántos trajeron sus manos? A ver, ¿o dónde las dejaron? Bueno, muy bien, muy bien. Fíjate lo que dice el Salmo 98, versículo 4. Ahora, ¿por qué los salmos? Porque es el himnario de Israel. Y Pablo dijo, alaben de corazón con salmos e himnos y cánticos espirituales al Señor. Los salmos se refieren a los salmos bíblicos. Salmo 98, versículo 4. Ahí nos dice cómo debemos de cantar. Cantad con cara de limón al Señor. No, dice cantad alegres al Señor toda la tierra. Y luego dice levantad la voz. O sea, cuando se canta, cántele. Y vaya que cantan ustedes, Yo tengo aquí una aplicación que es un decibelómetro, que mide los decibeles y hay que, pues lo usamos para el sonido que esté en lo adecuado, ¿no? Que no le rompa los tímpanos, aunque los de aquí a lo mejor ya ni de estos sordos están. Pero a veces cuando dice, dale una voz de júbilo o de alegría, y medimos y se va hasta 105, 110. Eso es estruendoso. Así se hace. Eso es lo que significa con voz, levantar la voz. Pero lo que dice que hagamos con las manos, aplaudir. A ver, ¿trajo sus manos? Mire, no quiero ser mala onda, pero no todos aplaudieron. ¿Por qué? Usted tendrá sus razones. Yo las comprendo, o sea, tampoco nos ponemos en el otro lado, ¿verdad? Me acuerdo cuando iniciaba Casa de Oración, que estaba enseñando a Chuy García a dirigir la alabanza. Un día le dije, te voy a dejar ahora solo. No, sí, ahora tú solo. Bueno, ok, le dije, yo voy a estar atrás de ti. Y agarra su guitarra y ya empieza, ¿no? En ese tiempo pues éramos puros jóvenes, pero ya empezaba a asistir una señora como de unos 80 años, abuelita de uno de los hermanos que llegaba allí. Entonces Chuy dice, vamos a alabar al Señor. Y todos, pues éramos como 40, 50 personas. Y en una sala, pues se oía el estruendo, ¿verdad? Aunque estaba pequeño el lugar, pero sí cantábamos fuerte. Entonces empieza Chuy, y empezamos a danzar y a gritar y a gozarnos en el Señor. Y de repente dice, ¿saben una cosa? No todos están danzando. Vamos a gozarnos, hermanos. Y el que no dance se va al infierno, dice. Híjole. Yo estaba atrás de él y Chuy, no. Nomás volteé así. Y luego empezó, ¿verdad? Empezó a cantar una. Y la viejita empezó. Yo dije, ay. O sea, la viejita no se quería ir al infierno. Claro, ahí fue un error teológico, o sea, de todo tipo, a todos nos pasa, ¿no? Como un día Julio, ¿quién sabe qué dijo? Pamba el que no dance. Pamba el que no dance. Pues ahora yo voy a decir algo. Bueno, se entiende, ¿no? Pero a veces uno, pues como que quiere que todos participen porque entiende y tiene la experiencia, pero no todos lo hacen. Ok, está bien. Tampoco llevamos prisa que usted lo haga, ¿verdad? Puede tener muchas razones. A lo mejor está tullido. No lo sé. A lo mejor usted es la primera vez que viene y está sacado de onda. ¿Qué es esto? Dice. O sea, hay muchas razones. Pero ya en la segunda, usted empezó así, pero luego ya le va a hacer así. Y luego un dedo, luego dos dedos, y luego va a empezar. ¿Cuántos empezaron así? No, un hermano me decía, no, hermano, mire, para los que les da pena, porque a uno les da pena.
Ay, no, yo siento que me veo ridículo. Olvídese de los demás. Dice, pero mire, yo creo que le voy a compartir algo, pastor. Me decía en la mañana, y por ahí está el hermano. Me dice, dígales en la predicación de los de las 11, que son los más tullidos. No, no es cierto. Dice, compártales la alabanza, ¿cómo era? Manual. Se me olvidó. Manual. No, espérense. No, esa ya fue. Dice, para los que les da un poco de pena, hágale así. ¿A qué sí? Y ya cuando se anima a echar un brinquito le hace y al rato ya se empieza a soltar, termina alabando al Señor. Fíjate, levantar la voz y aplaudir. Muchos tienen conceptos cerrados. No, pero ¿cómo aplaudir? Claro que no, se le aplaude a Luis Miguel, se le aplaude al Potrillo, pero a Dios, pues si Dios no es ningún artista, Él es más que un artista. Y la Biblia, es que el aplaudir es reconocer los méritos, que el que le aplaude al sol, Luis Miguel, le aplaude por los méritos que reconoce en él, que canta bien, ¿sí o no? Y nosotros no le vamos a aplaudir al que tiene todo el mérito de haber hecho toda la creación en la que nos regocijamos. Ajá. Eso, sí, con ganas. Amén. Ellos le cantan a su sol y nosotros le cantamos al sol de justicia, que es Cristo. Denle otro aplauso. Amén. Mire, estas manos que Dios nos dio sirven para muchas cosas. Comemos, hacemos, o sea, muchas cosas. Para bien, pero también se usan para mal. Se puede robar, se puede golpear, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero las manos también tienen un lenguaje. Y nosotros como cristianos tenemos que usarlas para lo bueno. Y entre otras cosas es para alabar a Dios, como aplaudir, o como dice el Salmo 63, versículo 4, dice, así te bendeciré en mi vida. ¿Cómo? En tu nombre alzaré mis manos. A ver, ¿traen sus manos? A ver. En tu nombre alzaré mis manos. Ahora, ¿qué? Yo dije que las manos hablan. ¿Qué decimos cuando levantamos las manos? Mire, en el concepto de los hebreos, del pueblo judío, levantar las manos delante de Dios era señal de rendición. De decir, Señor, aquí estoy, no soy nada sin ti, dependo de ti, pero tú eres poderoso, tú eres bueno. Hay muchos versículos donde dice, levantaré mis manos hacia tu santo templo. Pablo en el Nuevo Testamento dice, yo quiero que los hombres, los cristianos, levanten sus manos santas, limpias, o sea, en alabanza a Dios, pero que también como dicen, Señor, mira, aquí están mis manos, yo no las he usado mal. O sea, tiene muchísimos significados levantar las manos al Señor. Algunos yo entiendo, de hecho yo tuve en mis inicios como cristiano, me pasó una vez que el que estaba dirigiendo dice, levanta tus manos al Señor. Pero yo recién convertido y con conciencia de haber hecho muchas cosas, yo dije, no, es que estas manos las usé mal, ¿cómo le voy a...? Todavía no estaba, yo necesitaba aprender. Y en ese proceso comencé a aprender, limpiar las manos. Dice la Biblia, habla de limpia tus manos con agua pura. Es una metáfora de la palabra que las limpies, ¿sí? Entonces una vez limpias, pues ya puedo, Señor, aquí están mis manos limpias, sin iras ni contiendas. Y todo eso es alabanza al Señor. Entonces dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Aquí están, Señor, mis manos, úsalas, manos limpias. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte.
que tiene entendimiento, pero no solo intelectual, sino que llega al terreno de los hechos. El Salmo 47:1, mira cómo dice aquí: pueblos todos, ya, o sea, los incluye el Señor a todos. Pueblos todos, batid las manos. A ver, sus manos, ¿dónde están otra vez? Batid las manos. ¿Sí? Aclamad a Dios con voz de júbilo, dice. Como diciendo: Señor, acá estoy. Sí, o sea, es muy significativo. Bueno, eso de batir las manos, a mí cuando estaba preparando este mensaje, me acordé del pasaje cuando Jesús se monta en un burrito y entra a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, o sea, de él. Es la ciudad santa, es la ciudad de su morada, la ciudad santa, todavía se le dice así. Bueno, y él entró en un burrito sentado. Y mientras él iba caminando, dice que la gente tendía mantos en el piso para que pasara el burrito. Pero dice también que la gente cortaba palmas de las palmeras que había ahí alrededor, las cortaba y hacían, las batían así y gritaban. Con palmas en sus manos alababan a Jesús y gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana. Y aquello una fiesta tremenda. Y dice la Biblia en Mateo 21:12, lo voy a leer en la versión en lenguaje Dios habla hoy. Dice que Jesús entró en el templo. Por supuesto, se entiende que se bajó del burrito, entró en el templo y se encuentra con un escenario que desaprobó. Vamos a leer. Y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: en las escrituras dice: mi casa será llamada casa de oración. Mire, esa es una escritura que está creo que en el profeta Isaías. Mi casa será llamada casa de oración. La palabra oración también se puede traducir como alabanza. Entonces, mi casa será llamada casa de alabanza, porque donde se ora se alaba, donde se alaba se ora. Mi casa será llamada casa de oración, casa de alabanza. Pero ustedes, dice, ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Estaba reprobando lo que estaban haciendo dentro del templo. Me temo que esta historia se sigue repitiendo en muchos lugares, desgraciadamente. Entonces Jesús allí poniendo orden en su casa, desaprobando lo que habían hecho de la casa de alabanza, ahora ya era puro comercio. Ya enseñaban cosas que no tenían que ver nada con la palabra de Dios, como sucede en muchos lugares el día de hoy, desgraciadamente. Pero miren lo que sucede en el versículo 14. Se acercaron a Jesús en el templo, y a mí me llama la atención que la Biblia lo subraya. Y se acercaron a Jesús, porque la Biblia al principio dice que Él entró al templo y sacó a todos esos. Pero luego repite: se acercaron a Jesús en el templo, porque era el lugar de reunión, era la casa de alabanza, era la casa de oración. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, o sea, gente con necesidad, así como usted y yo, que a veces estamos enfermos, que a veces estamos tristes, porque hay enfermedades no solo físicas, sino también hay enfermedades del alma, hay enfermedades espirituales. Y venimos mal a la casa de Dios, venimos por una palabra de Dios, venimos para recibir algo que Dios nos quiere dar. Y desgraciadamente muchos encuentran todo menos eso. Pero resulta que está Jesús ahí en el templo y llegan unos ciegos y unos cojos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó allí en el templo, porque era la habitación de Dios, era la casa de alabanza, la casa de oración. Y ahí el Señor obró y los sanó. En este lugar han sucedido miles, literal, miles de milagros, miles de sanidades, cientos y miles de situaciones insalvables, y el Señor
ha obrado, porque Él tiene contentamiento en su pueblo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Entonces, de esa sanidad, de esos milagros que surgieron, hay una reacción. ¿De quiénes creen ustedes? Siempre va a haber gente que no le gusta. Miren, vamos a leer, versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales, esto es lo más triste, que un líder espiritual se oponga a que la casa de alabanza sea de alabanza, a que la casa de oración donde está el Señor y que haya milagros, no quieren milagros. No, esos no. Aquí nada más la palabra, dicen, y se ponen así muy, aquí la palabra. Oiga, pero vengo enfermo, no, ya no hay milagros, aquí ya no. Los mismos líderes se oponen. Y ahí estaban los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Vieron los milagros que hacía. Pero miren la frase que viene a continuación. O sea, vieron los milagros y reaccionaron, pero hubo otra cosa. Y oyeron que los niños gritaban en el templo. O sea, como era una fiesta de todo el pueblo, los niños esos se cuelan por todos lados, ¿no? Entonces Jesús entiende que estaba pues adelante, no sé, esa es la idea que yo tengo. Y los niños gritaban, ¿qué gritaban? Alabanzas. Hosana al hijo de David, hosana, y empezaron a alabar al Señor. Y el Señor estaba contento que lo alabaran. Se gozó y miraba a los niños. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no se haga como uno de estos niños? Es necesario ser como un niño. ¿Por qué? Porque los niños son sencillos. Hace unos meses que tuvimos el Congreso de Alabanza, hubo una sesión donde trajimos a los niños, aquí en esta parte, a un grupo de los que hay en la congregación, un grupo que pudieron asistir ese sábado en la mañana, y porque eran alabanzas para niños, se iba a hacer una grabación, en fin. Y ellos son tan espontáneos y tan sencillos. Y a mí me encanta observarlos porque aprendo de la sencillez de ellos. No hace mucho mi esposa me dice, te mandé un video de la sesión de alabanza de los niños. Mientras nosotros tenemos aquí, los niños también tienen a su nivel. Pero mira qué bonito. Están allí los que dirigen, los que los están pues asesorando a los niños. Dicen, niños, a ver, vamos a alabar al Señor. Y los niños, a ver, saluda a tu hermanito, y ellos se abrazan, a ver, vamos, y ellos empiezan, y dan vueltas, y nosotros, así todos. Y Jesús dijo, háganse como los niños, sencillos, hombre, no se hagan tan sofisticados. Ahora, dice que oyeron a los niños que alababan a Dios, que gritaban alabanzas. ¿Qué hicieron estos líderes? Se enojaron mucho. Se enojaron. Inexplicable totalmente. ¿Cómo es posible que un líder espiritual se enoje porque la gente alaba a Dios? Si vieran los comentarios de algunos que ven la transmisión, si usted viera los comentarios, por eso hubo un tiempo en que cerrábamos los comentarios en los videos, porque luego se peleaban entre ellos. No, parecen cabras, parece ahí brinque, y eso no es de Dios, eso es de la carne. Y luego otro, no, lo que pasa es que tú no sabes alabar a Dios. Sí sé, cómo no, en la casa de Dios tiene que estar uno allí como con cara de limón, con cara de amargado. No, tampoco, tiene que ser uno reverente. No, tiene eso, y se agarraban, hermano. Dijimos, no, pues estos nada más están peleando. Y le dijimos a Teme que ahí por ahí anda. Y no, ¿sabes qué? Bórralos. Pero los volvimos a abrir porque la gente decía, no, pues es que a veces yo pido oración o algo. Bueno, entonces cuando no falta la gente que no entiende. O sea, hay que entenderla. Ignoran, no conocen, saben intelectualmente, si Dios sí hay que alabarlo, pero no tienen la experiencia. Y cuando ven a otros, como aquí, se enojan. Bueno, pues ya se contentarán, ¿no? Y se enojaron con Jesús.
¿Se acuerdan de Mical que se enojó cuando vio a David, su esposo, danzando? ¿Qué es esto? Y luego entra a su casa todo así contento. Ay, dame un vaso de agua. Ay, gloria a Dios. Y, bueno, eso no dice la Biblia, obviamente. Digo, a veces tengo que calcar porque dice, ay, él dijo cosas que la Biblia no dice. Pero se entiende. ¿A poco no es natural que después de haber brincado y danzado por no sé cuántas horas, pues llegó cansado, ¿no? Y Mical ahí, ay, sí, que no te doy nada. No te doy ni un vaso de agua, no. Mira nada más, ya te vi desde la ventana, brincando como un cualquiera, danzando como un loco. Estaba enojada. Era una fea mujer. Que por cierto, no sé si a causa de eso, pero la Biblia lo subraya. Y Mical fue estéril, nunca pudo tener hijos. ¿Por qué lo menciona? Fíjese que yo no sé. ¿No será que nos da una advertencia ahí? Se quedan estériles todos los que son como Mical. No fructifican. ¿O se acuerda del hermano, del hijo pródigo que regresó todo arrepentido? Y el padre dijo, ¡ay, hagamos fiesta! Y dijo, ¡ay, qué son esas danzas, esa música! Pues es que tu hermano ya regresó. ¡Ay! Y se enojó. ¿Para qué tanta música y fiestas? A mí no me has dado ni un cabrito. Ay, hijo, tú siempre estás aquí. Ay, estaba enojado. Y así hay muchos. Es inexplicable. Yo, por más que trato, bueno, creo que entiendo más o menos por qué. El espíritu fariseo que algunos se cargan, la amargura que se cargan y solamente el conocimiento intelectual. Nunca entraron a la experiencia. Y se enojaron con Jesús. Y le dijeron en el versículo 16, ¿oyes lo que estos están diciendo? O sea, los niños que estaban cantando. Miren, Jesús les contestó, sí, los oigo. Si hubiera sido yo, les digo, no estoy sordo. Sí, claro que los oigo. Les dijo, pero no han leído ustedes la escritura que habla de esto. Y enseguida Jesús cita el Salmo 8, versículo 2, que dice, con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Y de allí Jesús dijo, sean como los niños. O sea, dispónganse, hermanos, sean sencillos como los niños. Cuando el director de alabanza diga, levanten sus manos, levántenlas. Cuando digan, denle un grito de júbilo, pues alégrese. ¿Me explico? Porque todo eso está incluido, todo eso es parte de la alabanza al Señor. Hubo un comentarista del siglo pasado llamado William Barclay, un erudito del Nuevo Testamento, que dijo lo siguiente del pasaje que yo acabo de leer. Él citó y dijo, o mejor dicho, yo cito lo que él dijo, lo siguiente: si tomamos esta historia tal y como se presenta ahí en el Evangelio y escuchamos de nuevo las frescas y cristalinas voces de los niños gritando sus alabanzas, nos encontraremos cara a cara con un gran acontecimiento. Dice, hay verdades que solamente los sencillos de corazón pueden ver y que están ocultas a los sabios, a los entendidos y a los sofisticados. Suceden muchas veces que el cielo está más cerca de un niño que del más inteligente de los adultos. Y sí es cierto. Nunca se me olvidará. Ahora, lo que voy a contar no es para evidenciar o burlarme de algo. No, es una experiencia que yo tuve. Tenía una semana de convertido y fui a San Luis Potosí, donde yo nací. Y estando ahí en la ciudad, salí al centro y atravesé por un parque, justo al momento donde hay una bocina que yo oí que estaban hablando cosas de la Biblia. Y yo miré y vi gente entrar, dije, es una iglesia. Decía, iglesia fulana de tal, no voy a decir el nombre. Y yo dije, pues me voy a meter. Pues yo con el gozo del Señor, bueno, gracias a Dios no lo he perdido. Pero yo estaba una semana de convertido y me metí.
Y me iba, pásele joven. Y estaba lleno aquel lugar, era pequeñito. Pero me sentaron en la última banca porque ya no había asientos y ahí me acomodaron, siéntese aquí. Y luego ya dice, vamos a comenzar nuestro culto de alabanza. Yo dije, se va a poner bueno. Y se sube un coro así en la plataforma que tenían, y así bien bonito el coro, y se veía, dije, no, estos han de cantar bien tremendo. Y se suben y luego ya tenían un director y empiezan a cantar bien bonito, o sea, unas voces. Y luego el lugar era alto, no tenían bocinas como aquí, que era más chiquito, pero hacía una reverberación bien bonito que se oía. Pero empieza el canto y yo empecé a aplaudir. Y cuando empecé a aplaudir, mire hermano, todos voltearon así. Así, mire, haga de cuenta así. Y yo dije, dije, ay, no, rápido, me llega un hermano y una hermana, me dice, joven, venga para acá. Me sacaron, me dice, ¿por qué aplaude? ¿Que no sabe que está en la casa de Dios? Yo le dije, por eso. Una semana de convertido, por eso, porque estoy en la casa de Dios. No, aquí se respeta a Dios. Yo dije, ay Dios mío, ¿dónde me metí? Pero decía iglesia cristiana. Es que yo no sabía que así como a Jesús en el templo se enojaron porque gritaban y alababan. Yo ignoraba todo eso. Ahora, años después lo entendí y dije, son de esos que se enojan porque muchos alaban a Dios. Es que así no, entonces ¿cómo? Híjole, bueno, pues yo me remito a la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto a muchos no les va a gustar, pero bueno, ya soy más paciente ahora. Ahora, fíjate, Mateo 21, 17. Fíjate dónde termina esta historia, Entonces Jesús los dejó y se fue de la ciudad a Betania. ¿Por qué se salió del templo? Se salió de su casa. Dijo, no, esta no es mi casa. Esto no es lugar para mí, porque yo habito en las alabanzas de mi pueblo. Y aquí no hay nada. Aquí hay puro negocio, hay puro humanismo, puras cosas de hombres. Me voy. Qué triste cuando el Señor se va de una congregación. Que Dios nos libre. Queremos a Jesús, ¿no es cierto? Queremos su presencia. Como Moisés dijo, Señor, no voy a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Mi presencia irá contigo. Esa es su promesa, estar en medio de nosotros. Entonces, si está en medio de nosotros, nosotros le alabamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿de qué otra manera? Salmo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, él canten. Bueno, el tema de la danza es un tema también que, cómo discuten los que se enojan. No, eso no. Y otros, sí, eso sí. Bueno, ahí dice, para mí ahí dice, nada más que el tema de la danza, se necesita un tema así especial para definir todo lo que es la danza. Pero en el caso de nosotros, miren, nada más con un brinquito que eche. O sea, que se alegre, que exprese, que levante sus manos. Y si le cuesta trabajo brincar, como decía el hermano, pues nomás hágale así. Ya está brincando, ¿no? Aunque sea en su corazón, que brinque su corazón, porque muchos dicen, es que yo tengo el gozo acá adentro. Y otro le dice, pues está tan adentro que ni se te nota. Pero sabemos que ciertamente nadie puede ver el corazón más que Dios. Pero el corazón alegre expresa por la experiencia que tiene con Dios. O sea, ¿cómo poder quedarnos callados? ¿Verdad que no podemos? Así es que este lugar, pues es de alabanza, es de oración, es de exaltación y de enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno,
saltar de alegría. El Salmo 68, versículo 3, dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Saltar de alegría. Ahora, todo esto se tiene que hacer con orden. Hay un tiempo para todo. Todo debe ser en su lugar. Cuando es voz de júbilo, que todos están palmeando, batiendo las manos, ahí debe de hacerse todo eso en orden, porque hay muchos lugares donde hay desorden, y por ese desorden los que se enojan dicen: por eso no queremos hacerlo así, porque vean el desorden. Porque hay lugares donde hay desorden, y eso tampoco es correcto. Pero algunos juzgan mal e incluyen a todos en lo malo y dicen: no, nosotros no aplaudimos, no levantamos las manos, porque luego se hace desorden. Luego las emociones se desbordan y se hace desorden. En algunos lugares, desgraciadamente, es cierto. Pero eso es algo que los pastores también debemos de pastorear, que se haga todo decentemente, pero con orden. Porque yo he estado en lugares donde hay mucho desorden. Una vez estuve yo, me invitaron a predicar en una congregación, y empecé a hablar: buenos días, hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya, y a su nombre, gritaban. Y yo: pues gloria, ¿verdad? Y luego: abran su Biblia en el Salmo 68, amén, gloria a Dios, aleluya. Versículo 3, amén, aleluya, a su nombre. Y el Salmo dice: aleluya, amén. Yo dije: híjole, no me dejan hablar. Yo dije: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y reduciendo un poco la historia, les hice una travesura, pero para enseñarles. Y esa es la travesura que les hice. Les dije: ¿cuántos se quieren ir al infierno? Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo dije: ven, y todo. Y luego volteé con el pastor, que ya habíamos hecho alguna amistad y tenía tiempo invitándome, y le dije: pastor, necesitas enseñar a tu congregación. El pastor tiene que enseñar a su congregación, ¿sí o no? Entonces les dije: hermanos, ¿me podrían hacer el favor de decir amén, gloria a Dios, cuando yo les diga amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces sí, vieran que batallé. Por todo, sí, bueno, ok. Salmo 95, 6, amén, gloria. Le dije: no, un desorden. Otra vez estuve en otra congregación y una señora empieza enfrente de mí así brincando, así, toin, 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 toin. Y luego se regresaba, toin, 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 toin. Y yo dije: no, yo así no voy a predicar. O sea, estaba totalmente fuera de orden. No, la Biblia dice: hágase todo en el ejercicio de los dones. Se entiende también que en la alabanza hay un orden, ¿cierto? Hágase todo decentemente y con orden. Y bueno, arrodillándonos es otra de las expresiones. Dice el Salmo 95, 6: venid, adoremos y postrémonos. Ya es un momento de más digamos, recogimiento. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esta es otra manera, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bueno, quiero terminar leyendo nada más dos pasajes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de cómo estas expresiones de alabanza que formaban parte del pueblo hebreo y que nosotros podemos usarlas, por supuesto que es válido, que ellos tuvieron. Una de estas, las dos episodios que voy a narrar sucedieron en el tiempo de Nehemías, que Dios le movió en su corazón restaurar los muros de Jerusalén y las puertas de la ciudad. Y dice en Nehemías 12:27 lo siguiente: después de que terminaron el muro, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas. Considero importante terminar con esto, porque noten cómo tiene que ver la alabanza. Ok, dice: buscaron, después de que terminaron los muros, para la dedicación de la terminación de la obra, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas. Ahí está. Y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Saben por qué tenía que ser así? Porque Nehemías sabía que había algo, que bienaventurado es el pueblo que sabe aclamar a Dios, que hay muchísimos motivos para hacerlo,
pero que allí habían hecho una gran obra y merecía hacer fiesta para Dios. Por eso los mandaron llamar y agarraron con instrumentos. Y dice el versículo 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores, todos los que cantan, todos los que vengan, y los juntaron. Versículo 31, hice luego subir a los príncipes de Judá. Fíjese, Judá era una tribu, pero Judá significa alabanza. Qué interesante, ¿no? Y a Jesús se le llama el león de la tribu de la alabanza. ¿Por qué no de la tribu de Rubén o de Benjamín? ¿Por qué la alabanza? Porque Él es digno de suprema alabanza. Y fueron justamente los de la alabanza donde Nehemías dice que los hizo subir. Y puse 2 coros grandes. Me gusta esa frase. Puse 2 coros de los que había juntado. Armó 2 coros grandes. No dice el número, pero dice que eran grandes, que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Versículo 35, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, y menciona ahí un buen número de ellos. Dice en el versículo 26 al final, con instrumentos musicales de David, varón de Dios. O sea, iban todos armados, pero con instrumentos. Y el escriba Esdras delante de ellos, que es el contemporáneo de Nehemías. Versículo 38, el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, o sea, para encontrarlo, con la mitad del pueblo sobre el muro. Imagínense esa escena, ¿no? Los que miraban todo decían, no, esto se va a poner pero tremendo. Y así fue. Versículo 40, llegaron luego los 2 coros, ¿a dónde? A la casa de Dios. Imagínense, llega toda la multitud a la casa de Dios, y yo, dice Nehemías, y la mitad de los oficiales conmigo. Y ya estando en el templo, versículo 42, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Siempre hubo un director, quien dirigía a todos los músicos. Tenía que ser entendido, tenía que ser lleno del Espíritu, tenía que tener cántico nuevo, tenía que dirigirlos, enseñarlos. En fin, eran directores de esos coros, y lo menciona por nombre. Dice el versículo 43, y se regocijaron todos cuando el director empezó a los 2 coros, y empieza la alabanza de regocijo. Dice, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Porque versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, que era otro director de alabanza, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y finalmente, el mismo Esdras, narrando en su misma época, escribió un libro, Esdras, y en el capítulo 3, versículo 10, él dice lo siguiente: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué instrumentos musicales? Bueno, ahí está. Y además pusieron a los levitas, los hijos de Asaf, el director de alabanza, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, dice, versículo 11, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. Y alababan a Dios porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. ¿Ven? Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, pero de alegría, mientras muchos otros daban gritos, grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Así eran las reuniones, hermanos, y así deben ser nuestras reuniones, llenas del gozo y de la alegría del Señor. Amén. Le voy a pedir al grupo que venga aquí arriba mientras yo termino aquí. Si no se distrae y me puede seguir, termino.
Salmo 88, 89, 15, que es nuestro salmo. Bienaventurado el pueblo que ¿qué? Que sabe aclamarte. Pero el texto completo dice, andará, o sea, el pueblo que sabe aclamar a Dios, como lo hemos escrito y como dice la Biblia, dice, andará, oh Jehová, mire para acá, míreme a mí, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué significa esto? El pueblo que tiene la dicha de conocer a Dios, ¿cuántos lo conocen? Ya no solo intelectual, sino por experiencia. Camina bajo su guía, camina bajo su amparo, bajo la sombra del Omnipotente. La luz del rostro de Dios, como cuando dice que Moisés estaba cara a cara con Dios y hasta el rostro de Moisés se iluminó, se impregnó de la gloria de Dios, pero simbólicamente la luz del rostro de Dios representa el favor de Dios. Su lámpara es luz a mis pies, lumbrera a mi camino, su palabra, ¿sí? Y su rostro alumbra, y su palabra nos alumbra. Y esto representa la gracia, el favor de Dios hacia su pueblo que sabe ¿qué? Aclamarle. Póngase de pie. Porque andará a la luz de su rostro, bajo su gracia, bajo su amor y misericordia. Y luego dice el versículo 16, y en tu nombre se alegrará el pueblo de que sabe aclamarte. ¿Cuánto? En tu nombre se alegrará y nos alegraremos todo el día. Es que tengan feliz domingo, no pierdan el gozo del Señor y vamos a terminar alabándole. Amén. Denle un aplauso al Señor.